¿Cuáles son las 3 primeras medidas que él debiera ejecutar? El día de ayer y es el proyecto de las 40 horas de jornada laboral. Eso es un compromiso y lo suscribió de hecho en su primer discurso. En segundo lugar, lo más probable es que el gobierno también envíe una reforma tributaria que le permita al fisco recaudar más recursos con el fin de financiar los programas sociales que pretende llevar adelante el presidente Boric. Y en tercer lugar, lo que uno esperaría es un plan antidelincuencia dividido en 3 áreas. La primera es la delincuencia común que está afectando a gran parte del país y no todo el país. En segundo lugar, el conflicto en la macrozona sur. Y en tercer lugar, los planes para mitigar los procesos de migración ilegal en el norte del país. Yo creo que esos son los 3 desafíos que el presidente Boric debiese enfrentar en estos primeros días de mandato, concentrados en gran parte de ellos en los ministerios de Hacienda y de Interior. Bueno, me quedo con esto último. El Ministerio de Interior con Isquia Siches. ¿Cuál debiera ser su rol fundamental, considerando que hay temas que hoy día pusimos en la agenda durante la mañana, Mauricio, como temas relevantes? Si tuviéramos también que hacer los 3 más importantes, las prioridades de la ministra, ¿cuáles serían? Las prioridades de la ministra también están muy delineadas, las acabo de mencionar de manera general, ahora lo voy a hacer de manera mucho más precisa. Hay que recordar que la ministra va a estar acompañada del subsecretario de Interior, del subsecretario de Prevención del Delito y del subsecretario de Desarrollo Regional. En las 2 primeras subsecretarías, la parte o la cuestión central va a estar asociado a delincuencia. En segundo lugar, los planes de contingencia para enfrentar el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, y por otra parte el control migratorio en la zona norte del país. Eso a nivel de delito. Y en segundo lugar, en la Subdere particularmente, el trabajo va a estar orientado fundamentalmente a aumentar o incentivar o promover la descentralización, porque la Subdere es el organismo encargado de transferir recursos tanto a regiones como a comunas. Por lo tanto, se espera un mayor desarrollo de los planes comunales y los planes regionales apoyados desde el gobierno central. ¿Qué tan importante va a ser la Asamblea Constitucional para el presidente? Es clave. De hecho, el presidente Boric en su discurso del día de ayer se comprometió a apoyar firmemente la Convención Constitucional. Se está jugando todo su capital político ahí, y eso puede tener riesgos como también bondades. La bondad es que si el presidente Boric llega a ese plebiscito de salida con un alto nivel de popularidad y es capaz de transferir esa popularidad a la Convención Constitucional y sale un texto aprobado de manera muy masiva, eso va a implicar que el segundo, el tercer y el cuarto año van a ser muy positivos para el gobierno si es que esas expectativas se van cumpliendo. Estas expectativas de corto plazo que acabo de delinear con el presidente Boric y sus 4 años de gobierno, y las expectativas de más largo plazo con la Convención Constitucional. Pero si es que el proceso no llega a buen puerto y finalmente la Carta Fundamental nueva se rechaza, entonces eso va a generar un problema muy significativo, porque va a implicar que el presidente Boric no fue capaz de sacar adelante este proceso constitucional, dado que él ya se comprometió a que este termine de manera exitosa. Ayer fue muy claro él en el discurso y dice: necesitamos una constitución que nos una. ¿Es un mensaje dirigido a quién? Es un mensaje dirigido fundamentalmente, y ahí sí lo quiero remarcar, a su base política dentro de la Convención Constitucional. El presidente Boric está muy claro respecto a que hasta ahora el texto constitucional no ha cumplido con las expectativas que espera la ciudadanía. De hecho, algunas encuestas están mostrando un incremento en el porcentaje de personas que dice o que está dispuesta a rechazar el documento, y hay 2 escenarios negativos. El primero, por cierto, es que la Constitución se rechace, y el segundo es que se apruebe, pero por un margen muy estrecho. Y si se aprueba por un margen muy estrecho, claramente no va a ser la Constitución de la unidad, sino que va a ser la Constitución de la división. Fortalezas, debilidades del discurso de Boric. Y también me gustaría saber tu opinión. ¿Te pareció un buen discurso? Me pareció un discurso emotivo desde el punto de vista de resaltar las cuestiones elementales de su programa de gobierno, feminismo, ecologismo, pueblos originarios. Creo que esa línea la ha manejado a la perfección el presidente Boric, aprovechando el cambio generacional que se ha producido en Chile con este tipo de valores que comienzan a alcanzar un mayor protagonismo. Pero lo encontré un tanto débil en cuanto a las propuestas o medidas económicas que se pueden ir tomando, sobre todo en el escenario de crisis en el que nos encontramos. Nos encontramos en una crisis económica con el peligro latente de una estanflación, esta combinación entre estancamiento o bajo crecimiento y alza en el precio de los productos básicos. Eso por una parte, y en segundo lugar, lo que va a hablar mi colega Libardo Buitrago después, que corresponde a la incertidumbre internacional, que no sabemos bien cómo nos va a golpear la guerra. Por ahora nos está golpeando el precio del petróleo, pero de ahí en adelante no sabemos bien qué podría pasar. Exactamente. Libardo se refería en la mañana también del desabastecimiento también, que puede llegar a
América Latina. Mauro, cuando uno mira y se enfoca en el ministro de Hacienda, en Mario Marcel, y él dice que van a ir por los 500.000 pesos como sueldo mínimo, y él se da un plazo de 4 años. ¿Tú crees que también esa es una prioridad que pide y que exige nuestro país? Sí, lo va a exigir el país, de hecho lo está exigiendo, y el gran desafío de Mario Marcel es controlar las finanzas públicas con el fin de que esa alza sistemática en el sueldo mínimo para llegar a los 500.000 pesos el año 2026 no genere o no produzca mayor inflación de la que ya existe. Y lo que puede ocurrir es que aumente el salario nominal, pero que el salario real definitivamente disminuya debido al alza en los precios. La gente cuando va a comprar iba con 100.000 pesos al supermercado y ahora tiene que ir con 150.000. Ha subido todo, Mauro, ha subido todo, está carísimo todo. El tema es la paciencia, porque son 4 años. Hay gente que quiere mañana el sueldo mínimo. En términos de plazo, ¿coincides con el ministro Marcel? Sí, absolutamente. ¿Que pueden ser 4 años? Absolutamente. ¿Sí? El gran problema que va a existir dentro de la coalición de gobierno es que el ministro Marcel va a querer ir a una velocidad considerando las restricciones presupuestarias que todo gobierno tiene, y probablemente parte de su coalición va a querer ir a una velocidad distinta. Y si a esto se suma la protesta o la demanda callejera, entonces es muy probable que esas presiones puedan hacer ceder al ministro Marcel o al menos negociar su postura inicial, que consiste en elevar el sueldo mínimo, pero de aquí a los próximos 4 años para llegar a los 500.000 pesos originales.